terminar este ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo intentaron? ¿O continuamos a partir de este punto? Yo lo intenté, pero la verdad no, creo que no me quedó. No sé si podamos hacerlo entre todos para ver si estoy bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues entonces, manos a la obra. Déjenme quitar esto. Bueno, habíamos hecho ya el esquema, habíamos definido los dos componentes, quiénes A y quiénes B. A manera de recordatorio, el primer componente que salga o bien que nos indiquen este es el que se está difundiendo, pues es el componente A. Si no nos dicen quién, es el primero que aparezca, ¿ok? Bueno, después colocamos nuestras consideraciones. Son importantes porque de esa manera nosotros identificamos qué tipo de proceso tenemos, qué fase estamos examinando, y nos permite también, por ejemplo, el hecho de decir tiene un comportamiento ideal. Bueno, pues entonces ya sabemos que podemos trabajar la ley de Fick con la fuerza impulsora en términos de presiones parciales, ¿ok? Y también con eso podemos saber si una velocidad o un flux son constantes. Bueno, después pasamos a hacer ese cuadro. Ese cuadro es muy importante que ustedes lo realicen porque van analizando primero la fase que estamos trabajando y viendo qué es lo que está ocurriendo. Miren, aquí, bueno, por las condiciones sabemos que es difusión de A en B. Si nosotros comparáramos el punto o las concentraciones, bien podemos decir, en este caso es contradifusión o este es A en B. Y además, de una vez nos quedan los datos importantes, ya sea en concentración, presiones parciales, a veces en fracciones mol, de los datos que vamos a estar utilizando. Y de esta manera ya queda todo claro y se cometen menos errores. Ahorita, bueno, lo que queda hacer es, ya identificamos que es una difusión de A en B, aparentemente estático. Entonces ya podemos ir directamente a ver qué fórmulas son las que nos van a permitir encontrar la velocidad o el flux según lo que nos pidan. Entonces, por favor, revisen de sus apuntes qué fórmula es la que podemos ocupar para este ejercicio. ¿De acuerdo? A cierta temperatura. Entonces, bueno, es una presión de saturación, pero la estamos ocupando como una presión parcial. Entonces, bueno, aquí viene la explicación de por qué se hace de esa manera. Por favor, cópienlo. Iría en esa parte junto al recuadro. Uh-huh. Y después de que lo copien, continúan con la fórmula y ahorita checamos qué fórmula debemos de ocupar. ¿Esas son las fórmulas que ustedes escogieron? Sí, bueno, yo escogí la de abajo. Ok, está de abajo. ¿Por qué? Bueno, porque tienen los datos de... no, bueno, como abajo viene lo de RT y me recordó a los gases ideales. Y en el ejemplo dice que estos se consideran como el sistema que se comportan como gases ideales. No solamente eso, simplemente nuestros datos están con presiones parciales. Y yo les comentaba, bueno, pues si tenemos presiones parciales, pues resulta muy cómodo que podamos trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, déjenme ver dónde me quedé. Es esta, ¿verdad? Sí. Esto es lo que elegimos. De hecho, nuestro recuadro lo tenemos en términos de presiones. Podríamos haber hecho este cambio, o sea, cada presión dividirla entre RT y entonces tendríamos ya concentraciones en vez de presiones. Pero ¿para qué hacer esa conversión si podemos directamente utilizar esta fórmula?
presiones parciales, podemos conocer la presión total del sistema, la tenemos. R es una constante, sabemos a qué temperatura está el sistema. Recuerden que esta T debe de ser absoluta, así que va a estar en grados Kelvin. Y bueno, pues entonces, por favor, veamos, tenemos todos los datos, el DAB. Fíjense, el DAB, no nos están diciendo alguna cosa diferente de temperatura y de presión a la cual esté el sistema. Así que nosotros asumimos que ya se encuentra a esas consideraciones, a esas condiciones, ¿ok? No tenemos que ajustar nada de este DAB. Entonces, por favor, hagan el cálculo. Primero calculen la presión de B media logarítmica. Ahorita me van a decir qué número, qué valor de constante de los gases vamos a ocupar y ya se ponen a hacer esta fórmula, este cálculo. ¿De acuerdo? Y bueno, también hay que ver algo muy importante que nos piden calcular, porque hay veces que uno se sigue y calculamos y ya quedamos. Y no es cierto, no era lo que nos estaban pidiendo. Entonces, miren, dice, determine la velocidad de evaporación en estado estable. ¿Ok? Para que lo tengan eso en mente de los cálculos que debemos de hacer. Entonces, les doy unos 3, 5 minutos para que hagan presión de B media logarítmica y me digan qué R vamos a ocupar. ¿Ok? Ok, profesor. O la de metros cúbicos, que es de Yo creo que 82 la de ohms. metros cúbicos mejor. ¿Qué faltaría ahí hacer? El cálculo de PBML. No, de la constante. A ver, ¿me repites las unidades? ¿Que 2 centímetros cuadrados? ¿No nos serviría una mejor en metros cuadrados? No son, es centímetros cúbicos. Sí, pero me refiero, vamos a tener que pasarlo a metros cúbicos. A ver, Ya, entonces, sí están son metros cúbicos, sí. 82,057 centímetros cúbicos, ¿qué más? Por atmósfera. Ajá, Sobre mol Kelvin. ok. Entonces, nada más ahí, mol Kelvin. Hace falta cambiar los centímetros cúbicos a metros cúbicos y los moles a kilomoles, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias. ¿Y Bueno, quién? está otra ya con los cambios, profesora. ¿Ah, Perdón. sí? ¿Qué Que dice? es el mismo 82,057 por 10 a la menos 3 y ahora sí ya es a metros cúbicos y a kilomol. Ok. Por 10 a la menos 3. Sí. Ok, déjame nada más. 10 a la menos 3. Y ahora sí, metros cúbicos, kilomol. Ok. Muchas gracias. Ahora sí. Luego, ¿quién tiene ya la presión de B media logarítmica? Aquí aparece ya la fórmula. Tenemos las presiones de B en cada punto. Recuerden, para eso hicimos este cuadro. Por eso es muy importante. Una vez que ustedes ya tienen esto definido, bien analizado, pues entonces no tienen mayor problema. De aquí toman los valores. Aquí tenemos la presión de B en el punto 1 y la presión de B en el punto 2. ¿Quién me puede dar el valor de la presión de B media logarítmica? ¿Alguien más? ¿Quién más quiere participar? 0,316. 0.317. 16. 16. 0,0316. Ah, ok.
Disculpa. Ok. Entonces esa viene siendo la presión de B media logarítmica. ¿Todos coinciden con ese valor? A mí me dio otro, profesora, A ver, A mí también me dio. de vamos a ver. 0.9841. Sí, me suena más lógico. Sí tiene que ser un poco más grande. A ver, A mí igual me Martín. dio 0.9841. Ajá, ¿está bien? Sí. Ok. Martín, a ver, vamos a revisar qué valores ocupamos. Sería presión de B en el punto 2, es 1 menos, y aquí hay que restarle 1 menos 0,316. ¿Lo hiciste? Déjame poner aquí qué es. Si no, váyanlo corrigiendo. Bueno, los que coincidieron con ese valor es 1 menos 0.0316. 9684. Ay. 0.9684. Entonces, miren, para el cálculo de la presión de B media logarítmica sería 1 menos 0.9684 entre el logaritmo natural de 1 entre 0.9684. Entonces, nada más para que rectifiquen. Y también les comento, este valor de 0.03 lo podemos sacar de tabla si es que no viene en el ejercicio. El DAB también lo podemos sacar de tablas y si no están las mismas condiciones de nuestro ejercicio, pues hay que ajustarlo, ¿ok? Para que no tengan ningún problema de que no me lo dan, pero si me lo tienen que dar, pues lo podemos obtener. Bueno, entonces, vámonos para acá. A la mayoría les da el segundo dato de la presión de B media logarítmica. Creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Martín, nada más, por favor, revisa. Ha de ser por ahí nada más un valor que no se quedó bien. Bueno, Sí, profesora, ya, chico. muchas gracias, Martín. Entonces, miren, ¿y qué unidad es esa dimensional, la presión de B media logarítmica? Bueno, arriba tendríamos atmósferas y logaritmo de A tendríamos abajo, o Ajá. simplemente ATM. Entonces, exactos, sí tiene unidades por el numerador. Entonces, aquí nos quedarían atmósferas. Es importante que no se coman las unidades, que queden indicadas para cada valor que calculan. Bueno, pues ahora sí, ya pueden hacer el cálculo. Tenemos ya aquí todos los datos. La presión total del sistema, ¿cuál es? A ver, vean. Es de una atmósfera, ¿no? ¿Sería la de 0.316? No, la del sistema es 101.325 pascales, que equivale a una atmósfera. Entonces, esa es la presión total que tenemos del sistema. Bueno, entonces ahora sí, pueden hacer este cálculo. Les doy unos minutos para que me digan, lo rectifiquen ustedes y me digan cuál es el valor. ¿Delta Z? Delta Z, a ver, vamos al ejercicio. A ver. Busquen ese valor, ¿de cuánto es? ¿Ya lo vieron? No, profesor. Bueno, yo no lo veo. 1, 2, 3, 4. Quinto renglón. Ya, ¿9 centímetros?
Exacto. La trayectoria de difusión, y recuerden que es esta flechita, vamos a ponerle un color vistoso para que sí nos quede muy claro. Esta. Y bueno, pues abarca todo esto. Esa es la trayectoria de difusión. Es la columna gaseosa que estamos analizando. Aquí abajo, pues es un medio líquido. Esto es lo que estamos analizando, lo que está entre las líneas punteadas. Entonces sí, delta Z son los 9 centímetros que hay que pasar a metros. Estamos calculando con esta fórmula. ¿No es el flux? Es un flux, exacto. Tienen aquí esta tilde, esta línea así garigoleada es una tilde. Entonces es un flux. ¿Qué valor obtuvieron? El número de 3.7916 por 10 a la menos 7. Y las unidades, no sé si estoy bien, pero es kilomol sobre metro cuadrado por segundo. ¿Para un flux te dio kilomol sobre metro cuadrado segundo? Ajá, porque es la unidad que tiene R de kilomol. Pues sí, claro que sí, son las unidades correctas. De entrada tenemos N, que debe de ser en moles. Estamos en sistema internacional y es un flux, así que es propiedad en kilomoles sobre tiempo y área. Es correcto. Ahora, en cuanto al valor, bueno, pues no es algo difícil de ver como que estuviera mal. Realmente se trata de gases. Hay bueno, está más o menos bajo, pero no creo que esté mal. Veamos los demás. Muchas gracias. ¿Quién más tiene algún otro valor? ¿Ya lo acabaron todos? El valor de PA1 y PA2 es 0.0316 y 0. PA1 es 0.03, exacto, y PA2 es 0. Sí, ok. Es que tenía duda de eso. Ahorita saco el cálculo. Gracias. Ok. Y dice, ¿cuál es el valor de PT? Es la presión total. La presión total del sistema nos la dan en el ejercicio como de 101,325 pascales, lo cual es equivalente a una atmósfera. Esa es la presión total. La trayectoria de difusión es de 9 centímetros y le voy a poner el mismo color que le pusimos a la línea de aquí. Esta es la trayectoria. Es la columna gaseosa que estamos analizando. ¿De acuerdo? Sí, profesora, gracias. De nada. Siendo presión de B en el punto 2 es 1 menos 0.9684 entre logaritmo natural de 1 entre 0.9684. ¿Ok? Para que lo revisen. 98, pues si hay algo de diferencia, siendo que tenemos los mismos datos. Entonces, nada más, por favor, rectifíquenlo. Déjenme ponerlo aquí. 1 menos 0.9648. Y aquí abajo, pues queda 1 entre 0.9648. Ya el resultado final
Ajá. Me dio 1.13 por 10 a la menos 7. Punto 13. 1.13. 1.13. 13 por 10 a la A menos la 7. menos 7. Ok. Las unidades sí son kilomol sobre segundo metro Sí, cuadrado. Ok, sí, ese sí me da. ok. Gracias. A ver, veamos todos los demás cómo van con el cálculo. ¿Qué valor es el que coincide? Yo coincidí con el primero, Ok, el de 3.79. gracias, Carlos. Sí fuiste Carlos, ¿verdad? Sí. Sí, Carlos Antonio. Ok. ¿Alguien más coincide con ese valor 3.78? A ver, veamos. DAB es 0.26 por 10 a la menos 4. PT es una atmósfera. PA1 viene siendo 0.03. ¿Qué valor era ese? Ese. Ya vi mi error, profesora. Y sí me da igual. Ah, ok. Es que no estaba multiplicando un valor y ese era el que me hacía que me Ok. saliera distinto. Pero sí, ya me dio igual. Entonces es este valor, sí es Sí, correcto. clarito. Ok. Bueno, entonces ya tenemos el flux. ¿Ya están todos en ese cálculo o doy unos minutos más? Flux molar, ahora lo vamos a convertir a una velocidad molar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos ese cálculo de área? Como figura geométrica, ¿qué área tendría que ser? ¿En un círculo? Un círculo. ¿Queda claro por qué? Miren, estamos analizando esta trayectoria de difusión. Todo va de este punto y sube todo hacia arriba. Pero si vemos por arriba del tubo, es un círculo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Ah, miren, ahí estaba esto. Okay. ¿Qué necesitamos conocer? ¿No sería el radio? El radio o el diámetro. Entonces, vamos a usar un diámetro de un tubo de ensayo de 13 milímetros. Entonces, déjenme ver aquí. Le vamos a poner esto. Y vamos a indicar qué es lo que estamos haciendo. Se obtuvo un flux molar, pero nos piden calcular una velocidad molar, por lo que se requiere calcular el área de transferencia de masa. Para ese cálculo ocuparemos un diámetro, es un diámetro interno, un diámetro del tubo de ensayo de 13 milímetros. Todo eso lo deben de colocar, bueno, en este caso no les había dado el dato, se me había pasado, pero pues lo deben de considerar de esta manera. Entonces vamos a pasar, tenemos este flux y lo vamos a convertir a una velocidad. ¿Ok? Entonces aquí vamos a calcular área de un círculo, pues viene siendo pi por diámetro al cuadrado entre 4. O bien pi por radio al cuadrado, cualquiera de los dos. Es más cómodo usarlo ahorita en diámetro y no tenemos que hacer ninguna división ni nada directamente.
Entonces, ¿de cuánto les da el área? De 1.327 por 10 a la 4 metros cuadrados. Ok, muchas gracias. 4 metros cuadrados. A ver, por favor, revisen ese dato. Y 1 por 10 a la menos 11 Ujú, kilomols por segundo. ok, muchas gracias. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué dato obtienen? Como la velocidad molar son correctos, así que procuren ver que sí coincidan estos valores. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos ese cálculo de flujo a velocidad? Pues es simplemente, no necesitan poner una fórmula como tal, simplemente es analizar, estas son las unidades que quiero, estas son las que tengo, pues ¿qué necesito hacer? En este caso es multiplicar el flux por el área. Ujú. Sí, profesora. Sí, Ok. profe. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos visto lo que pasa en fase gaseosa. Pero ¿qué pasa en fase líquida? Bueno, ahí también tenemos un movimiento grande de moléculas, no tan grande como con los gases, pero ocurre de manera similar. Ujú. No se tiene tan desarrollado la teoría cinética de líquidos como la de gases. Lo único que podemos decir es que, bueno, sí vamos a seguir trabajando en un estado estacionario. El DAB de líquidos, la magnitud que podemos esperar de este valor, pues va a estar entre gases, porque aunque tiene mucho movimiento, no es como los gases, pero tampoco es tan bajito el valor como en el caso de los sólidos. Es un valor intermedio, digamos, por 10 a la menos 6, tal vez por 10 a la menos 9. Uh-huh. Bueno, aquí también cuando hablamos de difusión molecular en fase líquida, va a tener mucha importancia la distancia intermolecular y las fuerzas de atracción intermolecular. Y ya les había comentado cuando vimos DAB que uno de los factores que afecta el valor de este coeficiente viene siendo la concentración de los componentes. De hecho, vimos una tabla donde cuando hablábamos de líquidos aparecía cuántos moles por litro había de tal componente. Entonces, bueno, pues para la fase líquida nos apoyamos en las fórmulas desarrolladas para la fase gaseosa. También vamos a observar los dos procesos, contradifusión equimolecular y difusión de A en B. O sea, pueden ocurrir también. Y entonces las fórmulas que tenemos son, miren, para contradifusión equimolecular tenemos esta fórmula de abajo. Y aquí si se fijan, a diferencia de lo que vimos para gases, tanto para el coeficiente de difusión como para la concentración total, manejamos un valor promedio. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque depende también qué fuerzas de atracción están trabajando, la distancia intermolecular y debemos de trabajar con un valor promedio. Va a ser variable de un punto a otro en fase líquida. Entonces, los valores que normalmente tenemos para esos ejercicios, pues vienen siendo valores promedio. En este caso tenemos la ley de Fick, tanto en términos de concentraciones o bien, me refiero a la fuerza impulsora, o bien de fracciones mol. La Y la utilizamos para fase gaseosa y la X para fase líquida. Entonces, siempre que tengamos una fracción mol,
pues ir acompañada de la concentración total, porque el producto de concentración por una fracción mol, pues nos dará la concentración de ese componente. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, copien esta fórmula para contradifusión didáctico. Tiene dos fases. La fase de abajo es una fase acuosa, está clarita. Y aquí tenemos una fase orgánica. En cualquiera de las dos, si hacemos el análisis, vamos a ver la difusión de A en B, pero se necesita juntar a las dos por un efecto. Miren, en este caso tenemos ácido propiónico en agua, en la fase acuosa. Pero esta fase acuosa se va a poner en contacto con la fase orgánica, digamos que es tolueno. El caso es que el ácido propiónico va a ser afín al tolueno, pero el agua y el tolueno no son miscibles. Entonces, el acercamiento de estas dos fases va a ser que el ácido propiónico de esta solución tienda a salirse, a migrar hacia la fase gaseosa, hacia la fase de tolueno, perdón. Entonces, bueno, pues la fase acuosa, el agua, tiende también a establecer un flujo en sentido contrario a este ácido propiónico que se está yendo a la fase orgánica. Pero al llegar al fondo del recipiente que lo contiene, pues no va a rebasarlo, rebota y se establece un flux. En este caso sería un flux IB, ¿sí lo recuerdan? Está con la velocidad asociada al flujo, pero igual a la mezcla, perdón, pero igual ahí podríamos dejar que es un flux de B. Está asociada a una B, a esta B, que se refiere a la velocidad que lleva toda la fase, todo el líquido. Déjenme ponerlo como subíndice. Y tendríamos pues también la tilde que nos indica que es un flux. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la fase acuosa. Ahora, ¿qué pasa? El ácido propiónico va a llegar a la fase orgánica y en un principio aquí abajo hay mucho ácido propiónico, pero en el otro extremo no lo hay. Entonces se establece, ahora nos vamos a la fase orgánica, se establece un flux de A dentro de ese tolueno y el tolueno también pues va a establecer un flux de arriba hacia abajo, pero como no es miscible el tolueno con el agua, rebota y por efecto mecánico se establece este flujo en sentido contrario a B. Y por eso B, ya sea en cualquiera de las dos fases, estamos viendo que aparentemente no se mueve, no tiene ninguna difusión. Sin embargo, sí existe ese movimiento, esa difusión. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esto? La difusión que se establece o el flux que se establece, ya sea en fase acuosa para A, fase orgánica para A, y lo mismo para el componente B, es debido a una diferencia de concentraciones. ¿Qué me podría explicar otra vez la imagen? Es que mi computadora se trabó y solamente escuché que redactáramos la imagen. Ok, bueno, voy a la primera parte. Les comentaba que son dos fases y vamos a analizar una por una, pero se necesita que estén las dos en conjunto, en contacto, por la explicación que se da. Tenemos primero en la fase acuosa una solución de ácido propiónico en agua. Y resulta, bueno, está la solución, pero se pone en contacto con una fase orgánica en donde el ácido propiónico tiene gran afinidad. La fase orgánica es tolueno. Entonces, A, que es el ácido propiónico, comienza a difundirse, comienza a salirse de esta solución acuosa y se difunde para pasar a la fase orgánica por la afinidad que tiene. Entonces, digamos, en este punto, hay poco ácido propiónico y aquí hay bastante, entonces comienza a salirse. Por este desplazamiento se establece también una diferencia de concentración para B, que es el agua. Pero el agua, al momento de tener un flujo en sentido contrario, llega al fondo del recipiente y no puede traspasar.
Entonces hay un rebote y se establece un flux de B en sentido contrario. Y por eso aparentemente no se está moviendo. Entonces, bueno, el ácido propiónico continúa y llega a la fase orgánica, que es de tolueno. Entonces, aquí en un inicio, está en esta parte de contacto con esa fase orgánica, hay mucho ácido propiónico. Está altamente concentrado en comparación con el otro extremo, entonces se establece el flux de A ahora en la fase orgánica. El tolueno, pues también, al momento de que se está desplazando A, pues también comienza a desplazarse por la diferencia de concentraciones que se está dando, y al ser el tolueno inmiscible en el agua, pues entonces rebota, no rebasa, no se mezclan, rebota, y aquí tenemos el flux de B, pero en sentido contrario. Entonces, en ambas fases, el componente B sí establece un flux por la diferencia de concentraciones, pero por las condiciones de cada uno de los dos compartimientos. En el primero, pues porque no rebasa ese recipiente. En el otro, en la otra fase, pues porque no es miscible con el agua, se establece el otro flux en sentido contrario. Y A se comienza a desplazar del punto de la fase acuosa a la fase orgánica. ¿Quedó claro la explicación? Sí, profesora, quedó claro. Muchas gracias. De nada. Entonces me Profesora, avisan. ¿Qué pasó? ¿por qué dijo que se podría decir que rebota en el de propiónico en agua? Ah, pues porque aquí llega al fondo del recipiente, no tiene a dónde pasar. Entonces se establece aquí un rebote, un efecto mecánico. O sea, llega al fondo, ya no llega más, pues se regresa. ¿Y se regresa por qué? ¿Por la diferencia de concentración? Perdón, es No, que... JB sí se regresa. JB se establece por la diferencia de concentraciones de arriba hacia abajo, pero este flux I es porque rebota, es como una pelota. Tú la avientas a una pared y es ese ir de tus manos hacia la pared, tómalo como que es JB, porque hay una diferencia de concentraciones. Llega a la pared esa pelota y ¿qué pasa? No la traspasa, sino que rebota y ya lleva con otra velocidad y se devuelve. Esa velocidad que le da ese rebote es la que ocasiona este flux. Entonces son dos fluxes en sentido contrario. ¿Sí quedó claro esto del rebote con el ejemplo, bueno, la analogía con una pelota y la pared? Sí, ya, profesora, gracias. Ok, de nada. Que es convectiva. Entonces voy a tener que resumir algunas cosas, pero va a abarcar más información. Entonces yo les pido que no dejen de hacer los ejercicios y si tienen dudas, pues entonces ya nos dedicamos a revisarlas. ¿De acuerdo? Sí, profa. Ok. Me avisan para avanzar, por favor. De mi parte ya, profesora. Ok, Tere, ¿los demás cómo van? ¿Puedo avanzar? Igual de mi parte ya, profesora. Ok, bueno, pues entonces ya vimos la explicación de la difusión de A en B. Entonces ahora nada más nos queda revisar cómo es la expresión que vamos a ocupar. Miren, en la parte de arriba aparece la expresión de ley de Fick para un flux y lo tenemos en términos de concentraciones, pero también en términos de fracciones mol. Si trabajamos ya sea en concentraciones o fracciones mol, pues aparece un término medio logarítmico. Y en el caso de una fracción mol,
pues aparecerá también que habrá que considerar la concentración total. Finalmente, la expresión que vamos a ocupar es esta que estoy señalando. Déjenme ponerle un color, ¿ok? Pero no a todo, nada más esta parte. Esta, aquí. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a ocupar. Les explico. Para obtener XB media logarítmica, pues aquí aplicamos ya ese concepto de medio logarítmico y aquí lo tenemos. Como necesitamos los puntos de fracciones mol, y anoten, estas X son fracciones mol. A fuerza tienen que ser fracciones mol. Si les dan fracción peso, hay que pasar de fracción peso a fracción mol. Bueno, pues entonces, si necesitamos conocer fracciones mol de A y B en el punto 1 y 2, se necesita hacer el recuadro que hicimos en el ejercicio anterior para tener los valores muy claros y que sea fácil su uso. Bueno, por otro lado tenemos una concentración total, pero es una concentración total promedio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la primera fórmula de concentración total promedio. Y esta es calcular la concentración total del punto 1 de toda la solución y la concentración 2 y luego entre 2 sacamos el promedio. Pero ¿cómo obtenemos la concentración 1 y 2 de la solución en esos dos puntos? Pues debemos de conocer la densidad de esa solución y debemos de calcular el peso molecular de esa solución en el punto 1. Y lo mismo hacemos con el punto 2. ¿Cómo hacemos el cálculo de los pesos moleculares de la solución en diferentes puntos? Pues considerando los dos componentes y sus fracciones mol. Aquí, por ejemplo, para el peso molecular de la solución en el punto 1 es la fracción mol de A en el punto 1 por su peso molecular. Este es solamente de A, más la fracción mol de B en el punto 1 por el peso molecular de B. Y así lo hacemos también para el punto 2 que nos interesa. Entonces ya con esto tenemos los pesos moleculares de la solución en dos puntos diferentes. Normalmente nos dan estas densidades y podemos calcular la concentración en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, bueno, esta es la manera de trabajar la expresión que nos sirve para difusión de A en B en fase líquida. ¿Ok? Cuando tenemos soluciones diluidas, pues entonces es obvio que el término XB medio logarítmico no va a aparecer. ¿Por qué? Pues porque la fracción de A y B, más bien la fracción de A, es similar a la de B porque es muy diluida. Entonces, bueno, se simplifica y nos quedaría lo que estamos viendo aquí abajo. ¿Ok? En lo que lo copian, los dejo 5 minutitos. ¿De acuerdo? Sí, profa. ¿Sí quedó claro? ¿No quedaron dudas? Por el momento no hay dudas. Ok, regreso pronto. Les platico. Les puse en las tareas un problemario de transferencia de masa. Ya ahorita con lo que vimos, pues ya pueden hacer cualquiera de los ejercicios. Dejé 3 para poder entregar, pero en realidad es para que ustedes trabajen igual que con los de transferencia de calor, todos los ejercicios, y saquen dudas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por favor, no lo dejen, no se confíen, porque sí hay bastante que revisar, van a salir dudas y eso es lo que necesito que hagan, que salgan dudas. ¿De acuerdo? Sí, profesora, Sí, gracias. profesora. Ok, bueno chicos, pues los voy a dejar hasta ahorita, comiencen a hacer ejercicios
comiencen con alguno de los que no esté indicado o directamente los que están indicados. Déjenme ver cómo quedaron. A ver, el problemario tiene 9 ejercicios. El 2, el 6 y el 9 son para que ustedes los entreguen. Comiencen igual con el 1, con el 2, a revisar qué es lo que se tiene. ¿De acuerdo? Y para que empiecen a practicar. Ujú. Ok, profesora. Sí, profesora. Bueno, cualquier duda, pues ya me pasan en cada uno de los puntos donde entregan, es donde pueden poner sus dudas. Ujú. ¿Y qué más? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Este jueves tenemos, a ver, ¿cómo quedó? ¿Quedó en el tablón? ¿Cómo quedó? ¿Cómo va a ser? Déjenme ver. Ah, no. Este jueves sería la explicación de la última práctica, si mal no recuerdo. Sí, porque ya hicimos lo demás. Entonces, no es cierto. Ya hicimos el de convección. Sí, ¿verdad, chicos? Sí, Sí. fue convección. Entonces, vendría siendo la explicación de la práctica de transferencia de masa para calcular el coeficiente de difusión de un sistema, de una mezcla gaseosa. Y revisamos si hay dudas con respecto a los cálculos para la práctica de convección. Ya les subí ahí los ejercicios, más bien los datos del experimento 3. La práctica en sí nada más va a abarcar experimento 1 y experimento 3 de lo que viene en el protocolo. El experimento 1 sí lo pudieron trabajar. El equipo que lo trabajó, les pido por favor que compartan con sus compañeros los resultados. Y con respecto al segundo, no es cierto, tercer experimento, yo les proporcioné esos datos. Entonces es nada más que los revisen. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Sí, profa. Bueno, pues entonces nos estamos viendo, comunicando el jueves. ¿De acuerdo? Sí, profesora, muchas Sí, gracias. profesora. Bueno, pues que pasen bonita. No. Antes de que se me vayan, se me estaba olvidando, disculpen, la captura de pantalla, porque si no me quedo sin evidencia. Dejo de presentar.